El sacerdote Alejandro Solalinde es ampliamente reconocido por su compromiso con los derechos humanos y en especial la defensa de la dignidad de los migrantes. Acaba de escribir un libro titulado Revelaciones de un misionero, mi vida itinerante. ¿Cuáles son las revelaciones del padre Solalinde? ¿Cómo ha afrontado acechos y las amenazas? ¿Cuáles son las lecciones de vida que nos deja? Alejandro Solalinde, el sacerdote itinerante, aquí en Sacro y Profano. Alejandro Solalinde Guerra nació el 19 de marzo de 1945. Es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes. Fue coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Su trabajo más apreciado por su valentía ha sido la fundación del albergue Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, que proporciona asistencia humanitaria y apoyo integral, además de orientación a los migrantes de América Central y América del Sur en su paso hacia Estados Unidos. Conocido como el Padre Sol o el Romero de México, Solalinde ha condenado los abusos que se cometen contra los migrantes indocumentados latinoamericanos por parte de las autoridades como bandas del crimen organizado. Por sus denuncias, ha sido amenazado en varias ocasiones por grupos criminales que lucran con los negocios clandestinos que giran en torno al tráfico de personas, armas y órganos. El padre Solalinde acaba de publicar un libro autobiográfico titulado Revelaciones de un misionero, mi vida itinerante, con el sello editorial de HarperCollins México. Ahí narra su vida, su experiencia sacerdotal y pensamiento. Hoy, el padre Solalinde conversa sobre su libro En Sacro y Profano. Muy buenas noches. Sin duda, Alejandro Solalinde es el sacerdote más reconocido en México, identificado con la justicia social, como vimos en la cápsula, los derechos humanos, los pobres y en especial la dignidad de los migrantes. Vamos a conversar en torno a su libro de reciente aparición, que se titula Revelaciones de un misionero, mi vida itinerante, y agradezco también la presencia de Carla Gutiérrez, coautora de la obra. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar acá. ¿Cuál es el objetivo? Porque es un libro político, es un libro teológico, es un libro eclesial y es un libro íntimo donde planteas cosas muy tuyas, tu niñez, tu infancia, tus pasiones. ¿Qué buscas con el libro? ¿Cuál es el objetivo de plantear un libro así? Mira, más que presentar la vida de una persona, mi inquietud, mi pasión es decirle a la gente en este momento de crisis que vivimos que Dios existe y que Dios se puede fijar en cualquier persona, como era yo, un muchachito de barrio, y cómo puede hacer cosas grandes con alguien, con su gracia, solamente que se deje. Eso es. O sea, no me interesa que vean las proezas del padre Solalinde, no, yo soy nada más el signo, que vean detrás de mí la acción del Espíritu Santo. Tú eres creyente, tú eres católico, y sabes que existe la gracia de Dios, existe el Espíritu Santo, pues eso es lo que puede transformar a una persona y también el mundo. Eso es lo que yo quiero que sepan. Ya. Es decir, esta dimensión del no héroe, de no este personaje mitificado, que muchas veces la promoción, la publicidad te da. Carla, muchas gracias. Carla Gutiérrez, periodista, con una trayectoria también importante en medios. Tú no solamente eres el motor, eres el bulldozer del libro. Fuiste realmente la productora. ¿Cómo nace este libro? Hola Bernardo, buenas noches. Gracias por la oportunidad de dialogar. El libro tiene una intención muy clara y es presentar a Alejandro Solalinde como persona, no como personaje. Entonces, el año pasado me di a la tarea de buscarlo en marzo del año pasado y comenzamos los trabajos en diciembre de 2017, en abril de 2017. Entonces, a través de este tiempo, que fue un año completo de trabajo, de muchas entrevistas, de un ejercicio de observación, de investigación documental, a través de algunas notas periodísticas, de información publicada en varios libros, de un acervo fotográfico del padre Alejandro, la intención ha sido presentar un retrato íntimo,
un retrato hasta el momento no conocido de Alejandro Solalinde, una de las personas más relevantes en la vida pública de nuestro país, no solo en temas de la Iglesia Católica, sino en temas también de derechos humanos de las personas transmigrantes, de otras víctimas, una voz crítica dentro de la Iglesia Católica y también una voz que se escucha en temas de política, una autoridad moral reconocida por muchas personas. Entonces, a través de la voz del padre Alejandro, con más de 150 horas de entrevistas grabadas. 150 horas. Más de 150, además de todo el ejercicio de otras entrevistas. Me trató. 100 horas con otras voces, porque esto pretende también presentar una mirada polifocal a través de personas que lo conocen, como migrantes, compañeros de causa, algunos familiares de él, algunas personas que conviven muy de cerca en esta etapa de su vida, y el resultado es este. Pues felicidades, es un libro muy completo, muy interesante, pero además con una novedad, que no es el libro donde la periodista hace la entrevista, ese diálogo, sino más bien es como un diálogo pero paralelo, porque tú complementas con capítulos alternos lo que el episodio que narra Solalinde en el texto. Por ejemplo, migrantes, tú das una opinión externa sobre el tema de los migrantes, pero vinculada a su tarea, a su compromiso, etcétera. Bueno, vamos a un corte. Estamos analizando, estamos conversando en torno al nuevo libro del padre Alejandro Solalinde y en un momento más regresamos. Le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Regresamos, está usted en Sacro y Profano. Estamos conversando con los autores del nuevo libro de Alejandro Solalinde y que tiene enseñanzas importantes, planteamientos de fondo y testimonios que valen la pena el poder entender. Alejandro, siempre los títulos nos dicen mucho del libro. Revelaciones de un misionero. ¿Qué revelas y cómo entiendes la misión? Mi vida itinerante. ¿Qué entiendes por itinerante, itinerancia? Pues efectivamente la esencia de este libro es eso, la misión itinerante. El concilio nos lanza a eso. Mi vocación empiezo al mes de haber terminado el concilio y de ahí me empiezan a tomar personas de iglesia, sacerdotes, obispos, teólogos, y me inculcan el cambio, pero me inculcan también la vida misionera, que voy descubriendo poco a poco y la voy haciendo como mi identidad. El otro paso importante es hacer mi vida misionera, sí, como todo bautizado, pero itinerante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la iglesia tiene la estructura sacerdotal residencial, parroquial. Entonces, a mí me inculcaron la itinerante, no la residencial. Salir al encuentro de los otros. Exacto, y llegar a todos los ambientes, a todos los rincones donde haya seres humanos, y lo he hecho. Masones, izquierda, de derecha, de yunque, de todo he llegado, en todos los lugares. Entonces, pero soy itinerante. Me costó trabajo ser itinerante en una iglesia residencial. Ese fue el problema y esa es la trama principal. Y entonces esto se rompe o se logra en 2010, cuando definitivamente mi obispo me dice, tienes que irte a una parroquia y dejar el albergue. Entonces es arraigarme otra vez e impedir que yo fuera misionero itinerante, seguir a los migrantes. Entonces ahí tuve que defenderme, di mis argumentos y me tuvieron que dar el permiso finalmente, claro, pero no fácil. Me lo dieron el permiso, pero no me entendieron. De eso trata el libro. Me recuerdas mucho a estos sacerdotes poseiros en Brasil. Ah, sí. Es un gran país donde los campesinos van de región a región, pero pueden tardar meses. Sí. Y hay curas, misioneros que los van acompañando en todo ese camino. Claro. Es muy interesante. Sí. Pues la trayectoria de Alejandro se ve muy claramente, esta defensa de los derechos humanos, esta rebeldía, esta presencia, yo diría esta terquedad en torno a los derechos de los migrantes, y que le ha traído una serie de consecuencias, de amenazas, de incluso intentos de asesinato. En un país donde tan solo en este sexenio ha habido 25 asesinatos de sacerdotes. Alejandro es un sobreviviente de este periodo. Tú como periodista, cuando entras en esta trama,
¿Cómo percibes esta tensión? Así es, Bernardo. El tema de la violencia y las muertes con violencia en nuestro país son parte de nuestra coyuntura actual. El tema de que tantos sacerdotes hayan sido asesinados en los últimos años en México habla también de una situación que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista periodístico de qué está pasando con los ministros de la Iglesia Católica en este país, qué es lo que están haciendo para ser silenciados, para ser eliminados de esta forma. Alejandro Solalinde es efectivamente un sobreviviente, es un hombre que ha estado incluso en situaciones extremas como a punto de ser linchado afuera del albergue que fundó en Ixtepec, Oaxaca, para personas transmigrantes. Ha estado en la cárcel también por este motivo de la defensa de los derechos humanos y es un hombre que en la actualidad vive en constante presión, bajo mucha presión, porque sigue siendo amenazado. Para mí fue muy fuerte durante el proceso de investigación observar incluso esos mensajes con mucha saña a través de las redes sociales, en donde de una manera abierta, por ejemplo, se le amenazó a través de Twitter con unos videos, con unas balas ahí, con un rosario incluso sobre alguna cartulina y con un mensaje muy claro. Esto es parte del día a día de Alejandro Solalinde. Es un hombre que continúa con su misión, actúa de acuerdo a su conciencia, es un hombre que está en diferentes momentos conviviendo con muchas personas, a pesar de que vive con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema está en que trata de seguir con su misión, de seguir cercano a la gente, y esto es también muy interesante, y además que es un hombre que no pierde su alegría. Sí, eso es efectivamente. Pues sí, caray. Cada vez que uno lee, no, te lo digo, yo cada vez que veo el periódico que hay pienso en ti, en Raúl Vera, o en otros sacerdotes que están muy comprometidos en la causa social. Sí. Y la verdad que sí, la violencia ha alcanzado hasta lo que eran intocables anteriormente, que son los ministros de culto. Los sagrados. Alejandro, uno de los aspectos que nos has narrado, esta dimensión itinerante, te ha hecho ser un sacerdote muy particular, no estar arraigado, pero esto incomoda también en la jerarquía. Esto, y a veces te siento incomprendido por parte de algunos sectores que te quisieran ver echando raíces en una parroquia, en donde estés dando los sacramentos, que la gente venga a la parroquia, y contradice ese espíritu que tienes, que es ir al encuentro del otro, como diría Levinas. Tu función está en relación al otro y al otro más desprotegido. ¿Por qué hay esta incomprensión con la jerarquía? Yo lo explico de esta manera. Mira, la iglesia está hecha de estructura y carisma. Lo ideal sería que hubiera un equilibrio, pero en las crisis esto no se da. Y hay la prevalencia de la estructura, porque hay miedo al cambio. En cambio, el carisma se va por el cambio, sin rechazar la estructura. Lo que ha pasado conmigo es eso, que les dio miedo después del concilio, que empezaron a cambiar, se detienen, regresan y hasta vuelven a la restauración, porque volvieron a la restauración. Mientras yo seguí. Entonces, esto les da miedo. Actualmente no saben cómo integrar una personalidad como la mía, con una práctica itinerante, ¿verdad?, en una estructura que se ha vuelto rígida, centralista, parroquial, residencial. No saben qué hacer. Yo los he buscado siempre los he buscado, los quiero. Al señor Nuncio, todos los libros que he tenido se los he llevado. Hasta el Papa y al Papa también, otros libros. Y este se lo voy a dar en octubre, al Papa personalmente. Pero no ha habido una iniciativa de ellos como para buscarme y hacer un diálogo. A ver, siéntate y dime qué quieres, a ver qué rayos estás haciendo. Y ya explicarle yo, sería un diálogo precioso. Ahora, me impresiona mucho que en tu libro, y lo has repetido en otras ocasiones, tienes un profundo sentido de eclesialidad. Sí. Amas la iglesia, la defiendes a la iglesia. Amo. Pero me parece un poco injusto que la iglesia te entienda poco, esta vocación, este acento. Y esto va en relación a la siguiente pregunta sobre... En Alejandro hay un profundo sentido de libertad, ¿no? Esta
esta dimensión, y lo digo porque lo conozco desde el año 74, estamos hablando de casi 40 años o más. Más de 40 años. Es decir, hay un sentido de libertad muy profunda. ¿Tú cómo lo percibes a lo largo de estas ciento y tantas horas que has pasado con él a través de entrevistas? Mira, Bernardo, creo que esta anotación tuya y que por supuesto dejas de una manera muy clara en el prólogo del libro, que por fortuna contamos con tu pluma en esta obra, es un tema muy interesante porque si Alejandro Solalinde obedece a su conciencia, a través de las páginas del libro podemos darnos cuenta cuáles son sus motivaciones, la profunda fe que tiene. Y a propósito de esto que anotabas, de ir al encuentro con el otro y las posibilidades que probablemente tenemos como seres humanos ante este reto, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la guerra, planteamos barreras o intentamos dialogar? Y creo que el diálogo es una de las apuestas de Alejandro Solalinde. Ha tratado de hacerlo al interior de la Iglesia. Él incluso en varios pasajes del libro nos platica algunos eventos en los que intenta plantear cuál es el punto de vista que él tiene, qué es lo que considera que funciona y qué no funciona dentro de la estructura eclesiástica. Y además que es una persona que ha preferido estar con los de abajo, dice él, con estas personas que históricamente han sido descartadas o han sido excluidas. Y esto también tiene relación con tu pregunta anterior, porque ¿por qué sacerdotes asesinados en México? Y pienso en El Salvador, en esta época tan dura donde fue perseguido Óscar Arnulfo Romero, donde fue asesinado Rutilio Grande también, como finalmente fue el obispo Romero. Pero tenemos a sacerdotes como Alejandro Solalinde que están y que optaron por criticar, por actuar, por incidir para poder modificar estos asuntos en el país en donde vivimos en medio de una profunda violencia, de una profunda desigualdad, de profundas situaciones que debemos ahora atender porque estamos ahora con la responsabilidad de hacerlo. Alejandro, finalmente, de manera muy rápida, muy breve, uno de los elementos que está aquí en el libro es que tu libertad se debe fundamentalmente al seguimiento que haces de Jesús. Sí. No están los dogmas, no están las estructuras, no están las leyes eclesiásticas, sino también está en este seguimiento, en este diálogo que tienes con tu Dios, con Jesús. Claro. Mira, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia nos dijo hay que cambiar, pero hay que buscar las fuentes. Y el referente es Jesús, la Dei Verbum. Entonces, para mí fue mi referente y sigue siendo mi referente. Si tú lees con atención todos los días los evangelios, vas a encontrar un joven increíble, innovador. Entonces, es ahí donde yo veo la fuente de mi caminar. Y obviamente me dejo guiar por el Espíritu Santo, aprovecho la gracia, y eso es lo que va haciendo la diferencia, fíjate, y claro, estar a la gente de abajo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Bernardo. Damos a este bloque. Yo creo que es muy interesante el poder constatar que estamos ante un personaje que no quiere ser pasado por héroe o quiere ser sublime frente a los medios. Un personaje real, como usted, como yo, que busca una cierta fidelidad a su causa, a sus creencias, en este caso a Jesús. Vamos a una pausa y regresamos al último bloque. Está usted en Sacro y Profano. Estamos conversando en torno al libro que acaba de publicar Alejandro Solalinde con Carla María Gutiérrez, que se llama Revelaciones de un misionero, mi vida itinerante. Finalmente, ¿con qué experiencia te quedas después de haber trabajado arduamente, de haber sido este bulldozer del libro, andar persiguiendo al Padre por todos lados? Porque me imagino, con toda la actividad que tiene, no debe haber sido fácil, ¿no? Del norte a sur debiste haber trabajado el libro. ¿Con qué te quedas en este libro? Ha sido una experiencia muy importante dentro de mi carrera periodística y ha sido un privilegio el tener la oportunidad de atestiguar parte de la vida del padre Alejandro Solalinde con toda la relevancia que él tiene para la vida pública de nuestro país y más allá de las fronteras. Y además que ha sido un ejercicio muy enriquecedor
en términos de poder dialogar, de poder preguntar, de poder atestiguar y de poder ser un vehículo para compartir esta información con las personas, porque creo que el objetivo del libro es muy claro y es presentar al padre Alejandro tal cual como es y no como quisiéramos que fuera. Y con esta cooperación de él, con esta generosidad de su tiempo para compartir parte de su vida con las personas, más allá del foco sobre la migración, que es un trabajo extraordinario y muy importante que él continúa realizando y el cual lo puso sobre el foco público, sobre la mira pública, pero que podemos encontrar a un hombre con muchas experiencias humanas, a un ser humano que ha tenido una vida extraordinaria, que ha cometido errores, que los comparte con consistencias y con inconsistencias, que esto es inherente a la naturaleza humana, y creo que todo esto, hablando en términos de esta experiencia extraordinaria, ha sido muy, muy enriquecedor para mí. Alejandro, es un libro que habla mucho sobre el tema de la iglesia y tú lamentas que esté vinculada en tantos escándalos y que esté perdiendo, digamos, consistencia y pérdida de fieles. En tu experiencia, ¿qué iglesia desearías? ¿Qué iglesia estás esperando a partir de tu experiencia? Bueno, yo no estoy esperando ninguna iglesia, yo la estoy construyendo. Yo no soy la iglesia, pero soy iglesia y soy lo que me toca. Yo creo que la iglesia está pasando por una crisis histórica de transformación, de cambio, y en eso está, pero es muy lenta. Yo no puedo responder por todos, pero respondo por mí mismo. El libro lo que presenta es un camino, no una receta de cocina, acerca de lo que la gente puede hacer como cristiana y cristiano madurar hoy. No esperar a que otros lo hagan, sino asumir su propia responsabilidad. Ser uno mismo, tener muy claro sus referentes, que es Jesús. Hay muchas versiones de Jesús, hay una versión oficial de Jesús, pero lo más importante es uno encontrarse con él, con el Jesús vivo, seguir su ejemplo, aprovechar su experiencia y, más que nada, seguir su reino. Yo creo que para el siglo XXI la iglesia tiene que centrarse, tiene que ajustarse al reino de Dios, si no, no va a ser un cambio verdadero. Llegamos a la parte final y yo te preguntaría, es un libro que asume cuestiones políticas, cuestiones personales íntimas de Alejandro Solalinde, es un libro teológico, es un libro que asume también posturas eclesiales, es un libro de anécdotas, es decir, hay una variedad. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Por qué recomendarías leer este libro a la persona que nos está viendo, al joven, al adulto, al religioso? ¿Por qué tú como laica recomendarías este libro? Ya sé que lo hiciste, ¿eh? Yo creo que cuando tenemos conocimiento de una persona como Alejandro Solalinde, creo que muchas personas sentimos curiosidad acerca de qué lo motiva o por qué a sus 73 años está haciendo lo que está haciendo en este momento de su vida, no solo como hombre, sino también como ministro de la Iglesia Católica. Entonces creo que aquellas personas que quieran ir al encuentro con el padre Solalinde pueden hacerlo a través de este libro. Y además que hay una mirada polifocal de muchas personas que lo conocen y también un contexto desde la investigación periodística para intentar comprender mejor cuál es esta situación o a través de qué momentos o qué escenarios él ha hecho lo que ha hecho. Muy bien. Y bueno, es un libro que está en un proceso político muy álgido. ¿Qué dice hoy tu libro en el momento actual que está viviendo el país? Manda un mensaje. Tenemos que madurar. Ya no debemos ser niños, no debemos dejarnos gobernar con miedo, no debemos dejarnos tutelar por nada, ni por el gobierno, ni por una iglesia autoritaria. Tenemos que ser nosotros mismos, construir desde abajo y tener esperanza, eso sí, en que lo vamos a hacer. Yo confío en que todas las iglesias, pero sobre todo la Iglesia Católica, en el periodo ya postelectoral, participe de una manera muy viva en la construcción espiritual, moral, bíblica del México que queremos. Muy bien, Alejandro, Carla, muchas gracias por su presencia aquí y por supuesto es un libro
que es ante todo el testimonio de un sacerdote de carne y hueso, que quiere salirse de esos cartabones de idealización que muchas veces queremos o los medios pretenden hacer. Una persona fiel a su fe, que sigue los lineamientos de Jesús, que lo ha llevado por caminos inéditos, una persona que aprende el día a día y sobre todo un gran ser humano que tiene humor y que el humor lo deja ver en varios pasajes de su libro. Muchas gracias por su presencia y por supuesto yo le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.